Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos una noticia que a muchos les va a encantar, especialmente a aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y a las personalidades que han conquistado nuestros corazones. Estamos hablando de una unión que promete dar mucho de qué hablar, una colaboración que, sinceramente, nos tiene a todos con la expectativa por las nubes. Sí, efectivamente, Hande y Kerem, esos nombres que resuenan con fuerza, están juntos en un nuevo proyecto. Y no es cualquier cosa, estamos hablando de YouTube. Así como lo oyen. Esto ya de por sí es emocionante, pero lo que más nos intriga es la promesa detrás de este título, el futuro revelado. ¿Qué significa eso? ¿Qué secretos se esconderán tras esta colaboración? Hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, nuestras especulaciones y, sobre todo, porque esto es un acontecimiento que no se pueden perder. Antes de sumergirnos en los detalles, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y análisis. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque créanme, con lo que se viene, van a querer estar al tanto. Y ahora sí, entremos en materia. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, van a unir fuerzas en YouTube, ha explotado en las redes sociales. Sabemos que muchos de ustedes son fans acérrimos de su química en pantalla, de su talento, y de la manera en que cada uno de ellos brilla individualmente. Hande, con su carisma innegable y su trayectoria en series que han cautivado a audiencias internacionales, y Kerem, con su energía contagiosa y su capacidad para dar vida a personajes complejos y cautivadores, son una dupla que tiene todos los ingredientes para triunfar. ¿Pero por qué YouTube? ¿Por qué ahora? El mundo del contenido digital está en constante evolución, y las plataformas como YouTube se han convertido en un espacio fundamental para que los artistas conecten directamente con sus seguidores, exploren nuevas facetas de su creatividad y, por qué no decirlo, tengan un mayor control sobre su narrativa. La decisión de lanzar un proyecto conjunto en YouTube sugiere una intención clara de interactuar de una manera más íntima y personal con su audiencia. Podríamos estar ante un formato de blogs, entrevistas, detrás de cámaras, o incluso algo completamente nuevo e innovador. Lo que sí es seguro es que su alcance es global, y que a través de esta plataforma podrán llegar a muchísimos más rincones del planeta. Pero, ¿qué es esto de El futuro revelado? Este subtítulo es la pieza clave que enciende nuestras mentes. No es una frase casual, sugiere una visión, una mirada hacia adelante. Podría referirse al futuro de sus carreras, a las nuevas direcciones que planean tomar en la industria del entretenimiento. Tal vez van a compartir sus aspiraciones, sus sueños, los proyectos que tienen en mente para los próximos años. O quizás, y esto es más intrigante, el futuro revelado, se refiera a un tema central del contenido mismo. Estarán explorando predicciones, tendencias, o tal vez el futuro del entretenimiento en sí. Imaginen un espacio donde discuten la evolución de las series, la inteligencia artificial en la creación de contenido, o incluso las nuevas formas de contar historias. Dada la inteligencia y la perspicacia de ambos artistas, no sería sorprendente que abordaran temas de gran relevancia. La capacidad de Hande para abordar temas con sensibilidad y profundidad, combinada con la visión pragmática y a menudo innovadora de Kerem, podría dar lugar a conversaciones fascinantes. Podríamos estar ante un proyecto que no solo entretenga, sino que también inspire y haga reflexionar a su audiencia. Analicemos las posibilidades. Si pensamos en Hande, su presencia en redes sociales siempre ha sido gestionada con cuidado, mostrando facetas de su vida personal y profesional de una manera muy cuidada. Kerem, por otro lado, ha sido un poco más abierto, compartiendo aspectos de su día a día y sus intereses. Juntos, en un canal de YouTube, tienen la oportunidad de crear un equilibrio perfecto. Imaginen episodios donde comparten sus experiencias de viaje, sus reflexiones sobre la vida, sus pasiones fuera de la actuación. Podrían tener segmentos de preguntas y respuestas con sus fans, permitiendo una interacción directa y sin filtros. O tal vez, y esto es pura especulación, pero muy emocionante, podrían estar planeando una serie web original, producida por ellos mismos. Una serie corta con un presupuesto controlado pero con la libertad creativa que YouTube les ofrece, podría ser un gran experimento. La química que mostraron en pantalla en Senkalkam fue algo que trascendió la ficción, y la idea de verlos colaborar de nuevo en un CO.
Un texto diferente es lo que hace que esto sea tan esperado. El título o el futuro revelado también podría tener connotaciones más personales. Quizás ambos artistas están en un momento de sus vidas donde están reevaluando sus caminos, explorando nuevas oportunidades. Podrían estar compartiendo aprendizajes, consejos para jóvenes que aspiran a una carrera en la actuación o en el mundo creativo. Es una oportunidad para que se posicionen no solo como artistas, sino como mentores, como voces influyentes que comparten su sabiduría y su visión del mundo. Y por supuesto, no podemos obviar el factor de la colaboración. La forma en que dos personas talentosas y con personalidades fuertes colaboran, cómo se complementan, cómo gestionan sus ideas, puede ser en sí misma una lección. Veremos si su dinámica en este nuevo proyecto es similar a la que vimos en pantalla o si exploran nuevas formas de interactuar. La expectación es alta, y cada detalle que vaya surgiendo será analizado con lupa por sus miles de seguidores. El hecho de que hayan elegido YouTube, una plataforma tan democrática y accesible, también dice mucho de su visión. Les permite saltarse intermediarios y hablar directamente con su público, sin las limitaciones de la televisión tradicional. Esto significa que pueden ser más auténticos, más espontáneos, y explorar temas que tal vez no serían posibles en otros formatos. Podríamos verlos hablando de temas sociales que les importan, de causas que apoyan, o de proyectos filantrópicos. La influencia de figuras públicas como Hande y Kerem es inmensa, y utilizar su plataforma para generar un impacto positivo es algo que sus fans aplaudirán sin duda. El futuro revelado podría ser una invitación a que todos reflexionemos sobre nuestro propio futuro, sobre cómo podemos contribuir a un mundo mejor, o simplemente sobre cómo podemos encontrar la felicidad y el éxito en nuestras vidas. Y pensando en el futuro, ¿qué tipo de contenido podríamos esperar? Si bien la intriga es parte del atractivo, podemos basarnos en sus trayectorias y preferencias. Hande ha mostrado un gran interés en el arte, la moda y la cultura. Podríamos verla explorando galerías de arte, asistiendo a desfiles de moda virtuales o reales, o incluso creando contenido relacionado con sus experiencias en estos ámbitos. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un apasionado del deporte, la aventura y la tecnología. Quizás veamos segmentos donde practica deportes extremos, explora nuevas tecnologías o incluso habla sobre la industria de los videojuegos. La magia de YouTube es la versatilidad. Pueden probar diferentes formatos, ver qué resuena más con su audiencia y adaptar su contenido en consecuencia. Esta flexibilidad les da una gran ventaja, permitiéndoles evolucionar y mantenerse frescos e interesantes. Una parte crucial de cualquier proyecto en YouTube son las interacciones con la audiencia. Imaginen tener la oportunidad de enviar preguntas a Hande y Kerem, de ver cómo reaccionan a comentarios, o incluso de participar en desafíos o encuestas que ellos propongan. Esto crea un sentido de comunidad, de pertenencia. Los espectadores no son solo espectadores pasivos, sino participantes activos en la creación y el desarrollo del contenido. La promesa de El futuro revelado podría incluir la participación de sus fans de maneras innovadoras. Tal vez inviten a algunos seguidores a participar en un episodio, o abran un espacio para que compartan sus propias visiones del futuro. Esto sería una forma increíble de empoderar a su comunidad y de hacerlos sentir parte integral del proyecto. Ahora hablemos de la estrategia detrás de esta unión. ¿Por qué unir fuerzas específicamente? Posiblemente ambos vieron en el otro a un socio ideal para este tipo de proyecto. La complementariedad en sus personalidades y habilidades es un activo valioso. Mientras uno puede aportar una perspectiva, el otro puede aportar otra, creando un diálogo más rico y multifacético. La sinergia entre ellos podría ser el verdadero motor de este canal. Pensamos en las dinámicas que podrían surgir, conversaciones profundas sobre sus experiencias en la industria, consejos para afrontar los desafíos de la fama, o incluso un vistazo a sus procesos creativos. La forma en que abordan los guiones, cómo preparan sus personajes, cómo enfrentan las críticas. Todo esto es material de oro para sus seguidores y para cualquier aspirante a actor o creador de contenido. Además, la popularidad combinada de Hande y Kerem es un factor innegable. Juntos tienen una base de fans masiva y leal que los ha seguido en cada paso de sus carreras. Lanzar un proyecto conjunto en YouTube garantiza una audiencia inicial considerable. Sin embargo, el éxito a largo plazo dependerá de la calidad del contenido, de su capacidad para mantener a la audiencia comprometida y de la autenticidad que transmitan. La promesa de El futuro revelado sugiere que este no será un proyecto superficial.
Buscan algo más profundo, algo que deje una huella. Y eso es precisamente lo que emociona. No es solo otra oportunidad para verlos juntos, es una invitación a explorar ideas, a reflexionar sobre el futuro, a inspirarse. Consideremos la estructura potencial del canal. Podrían tener episodios temáticos, donde cada uno aborde un aspecto diferente de un tema mayor. O quizás alternen la conducción de los episodios, permitiendo que uno tome el protagonismo en una ocasión y el otro en la siguiente. La belleza de un canal de YouTube es que no hay reglas rígidas. Pueden experimentar, innovar y encontrar el formato que mejor se adapte a su visión y a las expectativas de su audiencia. Y si pensamos en el futuro revelado como una hoja de ruta, podríamos ver un contenido que evolucione con el tiempo. Quizás comiencen con un enfoque y, a medida que el canal crezca y la audiencia interactúe, vayan explorando nuevas direcciones. Esta adaptabilidad es clave en el mundo digital. En resumen, la noticia de Hande y Kerem en un nuevo proyecto de YouTube bajo el intrigante título El futuro revelado, es, sin duda, una de las colaboraciones más esperadas del momento. Las posibilidades son infinitas, desde entrevistas íntimas y blogs personales hasta la exploración de temas de gran relevancia y quizás, incluso el lanzamiento de contenido audiovisual original. La elección de YouTube como plataforma les otorga la libertad creativa y la capacidad de conectar directamente con su audiencia global. El futuro revelado no es solo un título, es una promesa de contenido profundo, inspirador y sobre todo, revelador. Estamos ante una oportunidad única de ver a estos dos talentosos artistas explorar nuevas facetas de su creatividad y compartir una visión del futuro que sin duda nos dejará pensando. La expectación es máxima, y estamos ansiosos por ver qué nos tienen preparado. Y hasta aquí llegamos por hoy con este análisis de lo que podría ser uno de los proyectos más emocionantes del año. Hemos desglosado las posibilidades, hemos especulado sobre el contenido y hemos compartido nuestra emoción por esta nueva aventura de Hande y Kerem. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? ¿Qué temas creen que abordarán? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y sus ideas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente emocionante, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que se enteren de esta gran noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.